El pasado jueves 10 de julio se dio a conocer de parte del Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala que estábamos a 100 días de celebrar los Juegos Centroamericanos acá en nuestro país, esta edición que será en el año 2025. La contienda deportiva estará del 18 al 30 de octubre. Y atención, mis amigos, porque obviamente tendremos la participación de la gran mayoría de disciplinas deportivas, incluyendo el fútbol. Y aquí viene la nota en la cual le vamos a desarrollar. La selección de Guatemala tiene que participar en el juego, en el ciclo olímpico, que comienza con Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y el Caribe, Panamericanos, hasta llegar a los Juegos Olímpicos que serán en la ciudad de Los Ángeles, en California. Guatemala tiene la obligación de competir, obviamente estamos en Guatemala, y hay deportes que obviamente Guatemala va a ser organizador. Uno de los deportes que va a estar es el fútbol, rama masculina, rama femenina, fútbol 11, fútbol sala y fútbol playa. Son las disciplinas que estarán compitiendo. Entonces, vamos a hablar sobre la selección de fútbol 11 que estará participando en estos Juegos Centroamericanos. Primero, mis amigos, definir un técnico. Hoy por hoy hay técnico de la sub-14, que es TDS, la selección sub-15, que es Edgar Coto, la sub-17, que está el profe Willy Olivera, la sub-20, que es Marvin Cabrera, y luego entre la 20 y la mayor está la sub-22, sub-23, la que quieran poner ahí, o sub-21, pero no hay entrenador, y la mayor con el profesor Luis Fernando Tena. Entonces, lo primero es definir quién va a ser el entrenador. El entrenador lo decide la FEDEFUT bajo el ok del profesor Luis Fernando Tena. Y entonces se comenzó a hablar de esta organización porque ya estando un poco menos de 100 días para la competencia, pues solamente hay que entregar papelería, nómina y todo, porque evidentemente la FEDEFUT pertenece al ciclo olímpico y es parte del Comité Olímpico y de las federaciones que conforman la confederación. Entonces, se comenzó a hablar sobre el tema del entrenador. Obviamente se comenzó a dialogar esto cuando se estaba todavía desarrollando la Copa Oro. Y entonces, pues entre va y viene la Copa Oro, las situaciones diarias y demás, se toma una determinación. La primera opción era que el profesor Marvin Cabrera, él, al ser el seleccionador sub-20 y ser la selección más próxima a un proceso sub-21, sub-22 de Juegos Centroamericanos, pues obviamente era el que estaba más próximo. Sin embargo, como no ha estado entrenando en los últimos meses porque ha estado con selección nacional y una situación muy clara, cuando se le consulta al técnico Luis Fernando Tena sobre la responsabilidad que se le iba a dar a Marvin Cabrera, el técnico se opuso y dijo que no, que Marvin Cabrera estaba para selección mayor, en ese momento que no tiene actividad con la selección sub-20 y tiene que cumplir la función de asistente técnico. Entonces, Tena dice no y se descarta a Marvin Cabrera. Buscar un nuevo entrenador solo para los Juegos Centroamericanos, la FEDEFUT no lo veía viable, punto uno, por el tema de presupuesto, segundo, comenzar a buscar un entrenador, y es para una competencia en específica. Estamos hablando que será agosto, septiembre, octubre, y se acabó la historia. Y entonces ofrecer un contrato por 3 meses y demás no era lo más lógico. Entonces, al final de cuentas, mis amigos, se toma la determinación que el siguiente técnico en el orden deberá ser el responsable. Y toda la responsabilidad recae en el profesor Willy Coito Olivera. Por decisión, por orden, porque el técnico Luis Fernando Tena así lo decidió, es el profesor Willy Olivera. Porque Marvin Cabrera, el siguiente, no está, el siguiente era Willy Olivera. Entonces el profesor Willy, que tiene la responsabilidad primordial de la selección sub-17, que en el primer trimestre del 2026 jugará su eliminatoria para el Mundial sub-17, pues le toca asumir la responsabilidad de esta selección centroamericana. Prácticamente su cuerpo técnico será el mismo, los que han venido trabajando, gente como Edgar Coto, Pablo César Mota, algún preparador físico que designe la FEDEFUT, el staff de preparadores físicos que tiene, médico, fisioterapista y demás, todo. Pero el de la cabeza será el profesor Willy Olivera. Y aquí comenzamos con algunos detalles que son importantes de revisar. Primero, mis amigos, la edad tope
para jugadores que vayan a integrar esta selección, tendrán que ser jugadores nacidos en el año 2005, los que puedan integrar esta selección. Jugadores que no cumplan con ese requerimiento, pues evidentemente no podrán ser parte de este grupo de jugadores. Lo principal está, el profe Willy Olivera fue designado y aceptó que pudiera ser el entrenador. Si estamos hablando, mis amigos, de una situación en la cual, porque se traslapaba la competencia, ¿sí? La competencia de la selección mayor de Guatemala con la selección centroamericana, se dijo que no para que fuera Marvin Cabrera y se designa a Willy Olivera, el tema de los jugadores será exactamente la misma. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Esto es solo para darle una idea de qué tipo de jugadores podría tener esta selección centroamericana. Primero, mis amigos, demos por descontados jugadores que vayan a estar con la selección mayor porque va a ser periodo de eliminatoria. Primero, recordemos entonces, la competencia de los Juegos Centroamericanos es del 18 al 30 de octubre. La eliminatoria mundialista en el mes de octubre es del 6 al 14 de octubre. Entonces, evidentemente, se traslapa la competencia. Sí, después del 14 puede quedar libre los jugadores, jugar los Juegos Centroamericanos, puede ser, pero digamos que el periodo preparatorio no lo van a poder hacer. Entonces, descartemos jugadores como Rudy Muñoz, que entran perfectamente en la edad, jugadores como Olger Escobar, descartados, jugadores como Matt Evans, descartados. Estos tres jugadores no entran. Por edad podrían entrar. Y atención, porque otros jugadores, Kimi Ordóñez también. No, Kimi Ordóñez no. Kimi Ordóñez es año 2003. Arquímedes Ordóñez nació el 5 de agosto del 2003. No entra en el rubro. Otro jugador que también no va a entrar es el caso de Jonathan Franco. Franco es año 2003, 26 de julio del 2003. Tiene 21 años, para que nos hagamos una idea. Entonces, jugadores que estuvieron en el proceso con Rafael Oredo, por ejemplo, en el Mundial de Argentina, estos jugadores ya no entran en el ciclo que podrían ser tomados en cuenta para esta selección. Jugadores como Caliche, Carlos Giuliani Santos, Caliche, Gesho Aurizar, por ejemplo, jugadores como la Rata de Comunicaciones, ya no entran en este rubro. Los que sí podrían entrar, podrían ser jugadores que estuvieron en la eliminatoria mundialista anterior, la de la sub-20. Jugadores como Daniel Méndez, creo que puede entrar, solo permítanme, voy a revisar el año de Daniel Méndez, jugadores como Daniel Méndez. ¿Qué otro jugador podría entrar? Podría entrar también jugadores como el caso de Carlo Guerra, por ejemplo, si son jugadores que tienen la edad para poder entrar porque no van a estar siendo tomados en cuenta con selección nacional. Bueno, ya nos adelantamos bastante al tema, pero prácticamente, mis amigos, sería esa la idea de que los jugadores año 2005 deberían de entrar en la contienda para que sean escogidos por el profesor y al final de cuentas poder tener esa oportunidad. Daniel Méndez sí entra, es 16 de agosto del 2005, podría entrar. Entonces, para que nos hagamos una idea, la base de jugadores que pueden ser tomados en cuenta son los que estuvieron en la eliminatoria pasada sub-20, ¿verdad? Para que puedan venir a competir. Y podría ser también que el técnico decida incluir a algunos jugadores sub-17 que está teniendo. Ahora, el tema es que estamos contra el tiempo. En los próximos días se va a definir el plan de trabajo. Como obviamente los jugadores pertenecen a las ligas o a los equipos, tienen que llegar a un consenso para poder convocar a jugadores y poder tener microciclos de trabajo. Obviamente la idea es trabajar todo el mes de agosto, todo el mes de septiembre y obviamente ya a partir del 18 de octubre comenzar la competencia. A mí me ilusiona porque creo que primero jugamos en casa, segundo es una de las grandes pruebas que tendrá el profesor Willy Olivera, técnico capaz y que obviamente por eso fue escogido para la selección sub-17. Pero también, mis amigos, hay que recordar algo. El objetivo será indudablemente conseguir la medalla de oro, pero si no se consigue la medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce, pero la principal es la de oro, no es que el técnico
ahí termine su periodo y se vaya fuera de los procesos de selección nacional. Si no se consigue el objetivo, que sería una medalla para Guatemala, recordemos que su principal objetivo es la selección sub-17. Entonces, no es que dependa, no es que tenga una situación de dependencia de ganar una medalla para poder continuar en el puesto el profesor Will Olivera. No, prácticamente está siendo llamado como un emergente porque el indicado o el que le tocaba era Marvin Cabrera, pero ante la decisión del cuerpo técnico de selección de no dejarlo competir porque él tiene que estar con la selección mayor, pues obviamente se abre el paso para que el jugador, o en este caso el entrenador Will Olivera, sea quien se haga cargo de esta selección. Yo creo que hay mucho material, hay jugadores importantes que pueden ser tomados en cuenta. Veremos al final de cuentas su primera convocatoria, qué tipo de jugadores. Año 2005, nacidos 2005 a la fecha, pues obviamente son los que van a poder ser tomados en cuenta para este proceso de Juegos Centroamericanos. Éxitos al profesor Will Olivera, que le vaya muy bien, su primera gran incursión como entrenador de selecciones nacionales, ni más ni menos, buscar una medalla en los Juegos Centroamericanos. Yo soy Carlos Marín, cuídense mucho, será la próxima. Recuerde activar la campanita y suscribirse a nuestro canal.